Siempre hemos hablado del San Martín militar, del ganador de grandes batallas, del de grandes epopeyas, del militar formado, del estratega. Y yo les propongo que en esta última parte también tratemos de conocer al hombre, aquel joven que estudió guitarra y que estudió dibujo, aquel que le gustaba hacer acuarelas, aquel que bailaba bien y que conquistaba a las mujeres, aquel que de una o de otra manera conquistó rápido a Remedios de Escalada cuando llegó a Buenos Aires con su porte, aquel San Martín a quien muchos historiadores luego le cuestionaron si era hijo de Juan y de Jerónima, porque para ellos podría haber sido también hijo de Diego de Alvear y no reconocido. En fin, un San Martín que prácticamente no lo conocemos, un San Martín que no fue el gran marido, pero que sí luego fue un gran padre. A ese San Martín le propongo que lo compartamos en este especial. José de San Martín fue un hombre de carne y hueso, y eso quizás hace más meritoria aún toda su labor libertadora. Todos celebran su fecha de nacimiento el 25 de febrero, pero uno de sus biógrafos, Bartolomé Mitre, antes de la batalla de Cancha Rayada en Chile, escribió: en la mañana de marzo, aniversario del natalicio de San Martín, con lo cual estaría indicando otra fecha, la del 25 de febrero. Hay que decir que no hay papeles que indiquen fehacientemente que nació el 25 de febrero, ya que cuando los portugueses invadieron Yapeyú, toda la documentación fue quemada. Por otra parte, también hay estudios que indican que José de San Martín fue un hijo no reconocido del capitán Diego de Alvear, padre de Carlos de Alvear, quien recordemos que por muchos años fue uno de sus amigos íntimos y hasta padrino de su boda, aunque después terminaron peleados. Los que sostienen esta teoría indican que don Diego de Alvear tuvo un hijo extramatrimonial con Rosa Guarú, un aborigen que trabajaba en la casa de la familia San Martín. Él le pasaba dinero todos los meses, y cuando los San Martín se fueron de Yapeyú, ellos lo llevaron al pequeño junto a los otros hermanos, primero a Buenos Aires y luego a Europa. Rosa Guarú, que vivió hasta la edad de 110 años, siempre llevó en el pecho un escapulario que sería el de su hijo. Es más, una nieta de Diego de Alvear llamada Joaquina relata muchos años después: fue el general don José de San Martín, hijo natural de mi abuelo. Este hecho fue desestimado, pero al poco tiempo su marido la denunció como insana, lo que ayudó también a no creer en esa versión. Por último, también hay historiadores que recaen sobre su color de piel, un morocho y de rasgos aborígenes, distinto al del resto de los hermanos. De San Martín hay muchos aspectos a destacar, y uno de ellos fue su cercanía a la homeopatía. Probablemente en su primera estadía en Londres en 1811 tomó contacto con la medicina homeopática y fue uno de los primeros en practicarla en nuestro país. Se conserva inclusive en Mendoza su botiquín homeopático muy completo que lo acompañó durante el cruce de los Andes. Él padecía varias enfermedades, entre ellas artritis reumatoidea, asma, gota y serios problemas gástricos. Además, eran frecuentes sus vómitos de sangre. San Martín también tuvo interés por la cultura y por la lectura. Fundó y promovió la fundación de bibliotecas. Él mismo decía: los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos. En el Museo Histórico Nacional está recreado un cuarto de San Martín. Allí, junto a su cama, hay colgados varios cuadros, entre ellos una marina de su autoría. En cuanto a la música, pudo disfrutar gracias a su amigo Alejandro Aguado, un empresario de la ópera de París, de veladas líricas y de conciertos. También practicó jardinería y horticultura en su casa muy cerca de París, por ese entonces una zona casi campestre. Allí se dedicaba junto a sus nietas al cultivo de flores, plantas y hortalizas que abastecían a la familia. Pero las actividades de San Martín no se quedaban allí, ya que fue muy buen carpintero y ebanista. A esto lo practicó durante su exilio, donde fabricaba mueblecillos para las muñecas de sus nietas. Como dijimos anteriormente, San Martín fue un gran lector y comenzó a formar su exquisita biblioteca en su adolescencia, ya en España. Una ciudad muy cosmopolita como Cádiz, donde él vivía y pasó muchos años, era propicia para ir armando una biblioteca que incluyera libros prohibidos por la Inquisición también. Aprovechó su paso por territorio francés cuando estuvo un tiempo en Marsella para comprar los libros revolucionarios que no conseguía en España ni de contrabando, por ejemplo. Compró muchos libros en Londres antes de marcarse hacia Buenos Aires. Esta biblioteca de San Martín era muy variada y expresa el espíritu enciclopedista, curioso e inquieto del libertador. Hay autores que influyeron en la Revolución Francesa como Voltaire, Rousseau y Montesquieu, obras de los protagonistas de la Revolución Norteamericana, tratados de historia, mucho material sobre la historia de América en general y de Latinoamérica en particular. También hay obras de ingeniería militar, material de teologías, obras sobre los filósofos griegos,
tratados de estrategia, de ajedrez, de relojería, obras sobre religiones orientales, jardinería, ebanistería y carpintería. En total, la Biblioteca de San Martín tenía más de 700 volúmenes. Pero otro tema también de San Martín es su relación con las amantes, y ese tema es muy debatido. Todos sabemos que su esposa legítima fue Remedios de Escalada, con quien tuvo una hija, Mercedes, que lo acompañó hasta sus últimos días de vida. Pero el matrimonio con Remedios se dio cuando el gran general tenía 34 años, o sea que había agua corrida bajo el puente y otra todavía por correr. Es que por un lado enviudó muy joven y por otro, mientras estaba casado, pasó poco tiempo con su esposa. Son muchas las mujeres en la vida de San Martín, incluso se le endilga un hijo en Perú, aun cuando estaba casado con Remedios. Pero antes de su matrimonio vivió en España y hay dos nombres dando vuelta. Uno es el de Pepa la Gaditana, una manola de vida alegre, de acuerdo a lo que escribe Vicuña Maquena, el primer biógrafo de San Martín. La otra, se conoce que se llamó Lola, pero a ninguna de las dos se le sabe el apellido. Luego, en América, durante 12 años de victorias y derrotas en las guerras americanas, se acepta que San Martín vivió varios romances. Cuando estaba al mando del Ejército del Norte, se hizo evidente la manifiesta intimidad que San Martín mantuvo con Juana Rosa Gramajo Molina, esposa del dueño de una estancia en las afueras de Tucumán en la que se hospedó. Se sospecha también que San Martín pudo tener una relación con Jesusa, una mulata esclava de los Escalada, y que cuando Remedios tuvo que volver a Buenos Aires desde Mendoza producto de su enfermedad, ella se quedó en esa ciudad al lado del general. Luego la mulata se casó y ahí terminó el romance. Sin embargo, la pareja más conocida de San Martín, mientras estuvo en Mendoza, fue una dama mexicana llamada María Josefa Morales de los Ríos, viuda de Pascual Huidobro, conocido militar español que apoyó la Revolución de Mayo y fallecido en Mendoza en 1813. En esa provincia, todo el mundo lo conocía como el Pepe y la Pepa. Según Sarmiento, en Chile, el Libertador mantuvo un romance con una dama de la aristocracia local cuyo nombre se mantuvo en secreto. No se casaron ni tuvieron hijos. En el Perú, y aunque no existe evidencia, se dice que también estuvo en pareja con Fermina González Lobatón, dueña de un ingenio azucarero. El romance más comentado durante su permanencia en Lima fue con Rosita Campuzano de Cornejo, a quien llamaban la protectora. Hija bastarda de un funcionario español con una mulata, fue amante de un acaudalado comerciante español que la introdujo en la sociedad limeña. Los secretos de alcoba que obtuvo de un oficial realista fueron suministrados a los patriotas, que así pudieron anticiparse al accionar del enemigo. Por esa actividad clandestina, San Martín le otorgó la Orden del Sol, a pesar de que la aristocracia de Lima desaprobó siempre esta distinción. Siguiendo el viaje del general, llegamos a Guayaquil, donde a pesar de la brevedad de su permanencia, mantuvo una relación con una dama de Andalucía que se llamaba Carmen Mirón y Alayón, que terminó en descendencia, Joaquín Miguel de San Martín y Mirón, que conoció a su padre mientras éste vivía en Europa. En fin, la otra vida del general San Martín.